Buenas tardes. Se acordará que por el clásico les mandé un material sobre lo que eran las castas. Todo eso era motivado por una referencia que nosotros logramos leer en el libro de Sofía, donde se hace una comparación entre castas y los modelos ideales de gobierno de Platón, los cuales inmediatamente me hicieron recordar la definición que yo tengo de castas, y dije, no, esta definición y esta comparación no es exactamente la que los muchachos deberían conocer en este momento, y les voy a tratar de explicar qué son las castas en la India. Igual les voy a referir un concepto que se ha estado utilizando en la historiografía venezolana, el de castas, de una manera también inapropiada, como en el libro de Sofía. Por eso, también para facilitar un poco la comprensión de la elaboración de lo que es el plan de historia que utilizamos en la escuela de historia, traté de plasmar aquí las tres ideas desarrolladas de una manera sucinta para explicar lo que serán las castas y su concepto aplicado en distintos contextos sociales históricos distintos al de la India. Por eso mi idea principal o hipótesis sería que Venezuela nunca fue una sociedad de castas. Voy a tratar de desarrollar el concepto, tanto originalmente religioso, después histórico, y luego por qué utilizar el término de casta en la historiografía venezolana no es apropiado. En principio, bueno, las castas son un mecanismo de dominio y estratificación social basado en el color de la piel y el oficio. Como ustedes recordarán, el material que les coloqué en clase les hace referencia a un libro que se llama el Rig Veda, que es un libro de origen religioso de los arios que invadieron a la India por el norte. Ellos aproximadamente entre 1200 años y 900 años antes de Cristo traen una serie de ideas sobre su cosmología, y ellos, claro, al encontrarse con unos grupos distintos en el territorio de lo que ahora se denomina India, que serán los Dasa y los Dravidians, de piel más oscura que ellos, arios, blancos, empezaron a proponer una división de tipo social basada en la religión. El mito, digamos, cosmológico de la creación del mundo que ellos tienen está basado en Purusha, que es un gigante que fue desmembrado en 4 partes. De la cabeza, es decir, de lo que habla y piensa, salieron los brahmines, que es la casta religiosa, que tienen el poder de utilizar el lenguaje, que es el sánscrito. A través del sánscrito pueden, obviamente, decir todo lo que serían los actos religiosos. Entonces, el nacimiento, lo que sería la comunión, el matrimonio y la muerte, todo sería santificado por estos actos religiosos que solamente pueden decir quiénes, los brahmines, que son los que utilizan el dominio del sánscrito. Después están los castrillas, que serían de la parte de los brazos y del pecho del gigante, que serían los que tienen la fuerza. De allí vendría todo lo que serían los gobernantes, los reyes. Del Vaisilla, que sería lo que sería el estómago y las piernas, vendrían los seres humanos dedicados a la agricultura y a los oficios después del comercio. Finalmente, de las piernas vendrían los sudras, que serán obviamente los que realizarán todo tipo de trabajo manual en las casas o en los distintos oficios, y que serían los más oscuros. Obviamente que los brahmines serían los arios, y dependiendo de la tonalidad de la piel, irían bajando. Estas serían las 4, digamos, categorías principales basadas en este texto religioso del Rig Veda sobre la creación del hombre. ¿Qué sucede? Que efectivamente esa era la parte religiosa y original. Serían los grandes 4 grupos, pero existían obviamente oficios, que serían los yatis. Los yatis serían lo que se llaman las subcastas. ¿Por qué? Porque una sociedad no solamente se iba a dividir entre esos 4 grupos y no permanecer siempre así, porque imagínense, nunca hubiese podido evolucionar. Siempre tendríamos a los mismos reyes, a los mismos agricultores, etc. Cada una de esas castas generales se fue subdirigiendo en sus castas o yatis, oficios, y ellas son las que permiten a un grupo cierta movilidad entre ellas, y se pueden ir actualizando. Por ejemplo, actualmente tendríamos unos nuevos oficios de repente dedicados a la informática que pertenecerían a una subcasta, un yati. Eso es algo que no existía en esa época, obviamente, pero siempre van a estar insertadas dentro de esas 4 castas. Aquí tenemos otro nombre, parias. ¿Qué significan los parias? Parias son aquellas personas que por distintas acciones,
errores, entendido de cumplimiento religioso, quedan fuera de casta. Se les llamaría parias. Esos son los parias. Una cosa muy importante que quiero transmitir es que el término original que nosotros denominamos casta es varna, que en sánscrito significa color. Casta es el término portugués que utilizaron los navegantes portugueses cuando llegaron en el siglo XV-XVI a las costas de la India. Al ellos ver esa estratificación social y religiosa, ellos utilizan el término casta, que es el que nos han legado hasta estos días y que inclusive se adoptó en la misma India. Quiero después hablarles de las castas como un sistema religioso, filosófico y legal propio del hinduismo, religión cerrada. ¿Qué quiere? De esto es dentro de la época colonial. La India, ustedes ven allí representado en su forma actual, fue colonizada por otras religiones, no solamente por los arios, que llegaron en el norte y pusieron el hinduismo, sino que luego también llegaron los musulmanes y también después, obviamente, que llegaron los ingleses con su protestantismo. Al ellos llegar, se encuentra con esta división de la sociedad y dicen, bueno, vamos a utilizarlo para nuestro provecho. Y efectivamente, bueno, tenemos entonces que el mismo hinduismo tiene una serie de justificaciones filosóficas, religiosas, que permiten esa división de castas. Una es el karma. La gente ya no va a ascender por oficio exitoso, porque se ganó el loto, porque estudió y no, se mantiene entonces a través de la ley del karma en su propia casta. Si él ejerció su oficio de barrendero y sus abuelos lo ejercieron también y sus padres, se supone que entonces en la próxima vida ellos ascenderían socialmente y tendrían una casta superior. Eso quiere decir que la movilidad social es muy restringida. A nivel religioso, tenemos la idea de que la otra gran unidad es la familia. La gente se identifica porque son miembros de una aldea y de una familia, de una determinada casta. ¿Qué sucede? Que el individuo como tal se va desvaneciendo. O sea, el individuo no se proyecta, no se pertenece, digamos, él pertenece a una familia. Eso quiere decir que, por ejemplo, a las muchachas se les casa en el grupo familiar que la familia decidió que era el más conveniente para la familia. Es decir, si esta casta se dedica a la producción de zapatos y tengo un socio que es el que me produce la caja para los zapatos, entonces es un buen negocio para la familia en general. Vamos entonces a casar a nuestros hijos. Ellos no se conocen, nunca se vieron sino el día del matrimonio. Y se realizan ese tipo de matrimonio arreglado, todo en beneficio de la familia. El individuo como tal va a estudiar, pero tiene que regresar siempre a la familia a tratar de proveer todos los beneficios de su desempeño laboral. Igual que en la aldea, se identifican en relación a la aldea. Yo pertenezco a esta aldea en determinado lugar de la isla que generalmente está regido por un grupo que se dedica a un oficio o casta, de una determinada casta, y tiene un gobiernito local que es el que determina o soluciona todos los problemas que se puedan presentar. Existen dos grandes prohibiciones, que es lo que caracteriza realmente al sistema de casta, que sería el comensalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy de una casta, yo no puedo comer con una persona de otra casta inferior a la mía. Y la superior, existen determinadas licencias, pero no siempre. Entonces, esa restricción de que no pueden comer en la misma mesa las personas de distintas castas implica que siempre van a comer o van a tratar de mantener la manipulación del dinero con unas castas autorizadas y otras no pueden. Por ejemplo, los parias, por el solo hecho de manejar el alimento, me lo contaminan. Por el solo hecho de inclusive pisarle la sombra a una persona de una casta superior, supuestamente lo contaminan, o tocarle el agua, el recipiente donde van a tomar agua. Entonces se mantienen espacios de segregación muy fuertes. Y el matrimonio, como les comenté, es una institución que se utiliza precisamente para propiciar esos arreglos de casta. Estos dos elementos que fortalecen a todo ese sistema fue utilizado por los distintos grupos religiosos que invadieron a la India. En el caso de los musulmanes, obviamente cuando llegaron ellos tenían los musulmanes los harems, o sea, porque son politeístas polígamos y mantenían distintas esposas. Tenían entonces los eunucos. Los eunucos es una institución, por ejemplo, que luego fue adoptada como una casta dentro de los hindúes, y
y ellos cumplen una función religiosa y de entretenimiento, pero obviamente que eso viene desde la época de las invasiones musulmanas. Los británicos también, al ellos llegar a la India, se consiguen con esta edición y les favorece a nivel de la organización del trabajo, y utilizando unas normas que se refieren a las, digamos, a las distintas disposiciones, prohibiciones y autorizaciones que supuestamente emitió el primer hombre de la tierra, que se llamaba Manú, se llama las leyes Manú. Las leyes Manú son las que regulan todo tipo de intercambio social entre las personas de distintas castas y determinan cuando una persona se casa con una casta inferior. Si es un hombre que se casa con una mujer de casta inferior, él pierde su casta y llega a los parias. Si es una mujer, sus hijos no llegan a una casta intermedia. Una persona extranjera que se case con un hindú, sus hijos están fuera de casta, son parias. Si esa persona tenía poder, entonces llegaban a unos acuerdos en estos grupos familiares de colocarlos en una subcasta, como suspendidos, son de una subcasta superior. Esos eran unos arreglos que ellos hicieron, pero en principio la religión hindú es una religión cerrada. ¿Qué quiere decir con eso? Que no busca proselitismo, es decir, no busca conversos. No va, porque tú naces en una casta, naces en una familia que tiene un oficio y que tiene una casta, y así que se identifica. Un extranjero que se vista, que haga todos los ritos, nunca va a llegar a ser ortodoxamente un hindú. Por eso los Hare Krishna, que ustedes ven por allí, para la gente de la India es así como una versión de McDonald's, de su religión, porque ellos nunca van a ser realmente unos hindúes. Uno puede seguir de repente los cantos, los ritos, pero nunca va a llegar a ser, porque no tienes toda la referencia ni de aldea, ni de familia, ni de comensalismo, matrimonio que caracteriza a la casta. Ahora, por eso, ya más o menos con esa visión general vamos a tratar de entonces pensar en la tapa de un refresco, digamos como el que tiene Diego allí, de agua, perdón. Yo puedo utilizar esa tapa para tapar una olla. No, obviamente que no, porque es una tapa que tiene una dimensión distinta. Igual sucede con los conceptos. Y cuando nosotros estamos utilizando para describir un proceso histórico, debemos entonces tratar de verificar que realmente encajen y coincidan. En el caso de Venezuela colonial católica, que no era hindú, dividió su población por criterios distintos a los de casta. ¿Por qué? Porque vamos a ir a los ejemplos prácticos que nos pueden inmediatamente ilustrar. Si una persona de distinta casta iba a alimentar a mi hijo, obviamente que le estaba dando leche, con una nodriza esclava, la religión hindú no lo iba a permitir porque lo estaría contaminando. Entonces Simón Bolívar nunca pudo haber sido alimentado ¿por quién? Por la negra matea, exactamente. Si en una sociedad de casta eso no sucede, ¿por qué? Porque lo está contaminando. Porque una persona de una casta inferior, en ese caso inclusive una esclava que estaría dentro de los pares, fuera de casta, de un sistema, estaría manipulando tanto los alimentos como a mi hijo y lo estaría alimentando. Y yo no le legaría a una persona blanca en el sistema de casta esa responsabilidad. La otra fue que después de reformas legales que fueron largamente peleadas por los distintos grupos de pardos en Venezuela y de esclavos, se liberan todo este tipo de restricciones y se permite la movilidad social. En la India se han realizado varios movimientos para tratar de, digamos, suavizar las restricciones de casta. Uno de ellos se fueron revoluciones religiosas dentro del propio sistema del hinduismo, y dos son: el budismo es una religión dentro del hinduismo que, adoptando la idea de karma, presenta una liberación de las castas. No cree en las castas, pero sí en el karma. En la otra gran religión, que sucede también 500 años antes de Cristo, las dos será el budismo y el jainismo, que es la religión que plantea la no violencia, que luego Gandhi va a articular en su discurso político para tratar de liberar a la India del dominio británico. ¿Qué sucede? Que obviamente que en el caso de Venezuela tenemos una definición de casta, por ejemplo, que consigo de uno de nuestros historiadores dentro del materialismo histórico, que sería Federico Brito Figueroa. Él define el concepto de casta en el caso de la sociedad colonial venezolana. Es utilizado aquí como un grupo social estratificado y unido
por su origen étnico, idéntico estatus jurídico y un mismo tipo de oficios y actividades económico-profesionales heredables de generación en generación. Esto es lo que él define como casta, pero obviamente que ese no es el contenido de el concepto de casta como hemos venido desarrollando, porque no contendría su relación con el hinduismo, no contendría su relación con el comensalismo ni con el matrimonio, y tampoco tendría la permanencia en el tiempo. ¿Qué sucede? Que después de las reformas, como les estaba diciendo, religiosas en la India, así como la creación de un Estado independiente con una constitución, el sistema de castas legalmente está abolido, pero sigue existiendo socialmente. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si yo fuera a botar las virutas del sacapunta y se me cayera el sacapunta en el basurero, yo tendría para recogerlo una cosa que ustedes hacen inmediatamente, ¿verdad? En el caso de la India, yo tendría que llamar a la persona de la casta inferior, sudra o paria, que se dedica a limpiar la basura para que me recoja el sacapunta y me lo deje allí y yo después lo recojo. Yo no metería la mano en la basura. Si se me cae el celular en la poseta, mucho menos todavía. Entonces, eso no permaneció en el caso de la sociedad colonial venezolana, eso nunca existió y permaneció. Entonces no podemos hacer esa similitud de concepto, es decir, no podemos asimilar un concepto de una realidad histórica muy particular a la nuestra, sin hacer el correspondiente examen analítico. Bueno, esto sería, digamos, la forma general de hablar sobre las castas. Al final quería comentarles que en la India existe 1.366 millones de habitantes actualmente, de las cuales 78%, casi 69%, serían hindúes, el 14.2% serán musulmanes y el 6% serán otras religiones. Nosotros la vemos como una realidad muy lejana, pero acuérdense que el descubrimiento de América se realiza con un sueño, que era llegar a la India, y Colón quería haber llegado a la India. Cada vez que ustedes se coman un mango, recuerden que el mango originalmente viene de allá. De la misma manera que ellos se acordarán, cada vez que se comen un chocolate, que el chocolate es oriundo de América, ustedes deben acordarse entonces que el mango que tenemos aquí y que lo hemos sembrado muy propio, viene realmente de la India. Cuando pensamos, bueno, son realidades tan lejanas a nosotros, no es realmente así. Aquí tenemos a Venezuela, esta será una representación por religiones, cuando son las mayoritarias. En este caso, ustedes ven, este morado significa la religión católica, pero nosotros estamos rodeados de países efectivamente católicos, pero la realidad del hinduismo está presente también en el Caribe. Bien, aquí en este caso, en estos dos países que serían Surinam y la Guayana Francesa. Igual en la Guayana, con la que nosotros tenemos un diferente, está presente la religión hindú y, en cierta manera, la división de castas. ¿Qué sucede? Que en el Caribe, la gente que llegó acá de religión hindú vino por relaciones laborales de esclavitud o semi-esclavitud. Muchos de ellos llegaron y se mantienen con ciertos ritos, pero tuvieron una movilidad social muy beneficiosa para su familia, pero por esa misma razón ellos se refieren a la India como un ideal. Ellos no regresarían a la India, por la simple razón de que si ellos regresan a la India, como pertenecen a castas inferiores, siempre van a llegar a la aldea y siempre serán mantenidos bajo esa condición de, digamos, incapacidad de movilidad social. Entonces, lo que presentamos en el Caribe, y en muchos países, es una situación de castas muy flexible, y el matrimonio entre sectores, digamos, de origen africano, coloniales, hindúes, se ha realizado de forma constante. Los gobernantes de muchas de estas islas del Caribe, como Guyana, pueden tener un origen mixto en ese sentido. El caso que también les quería referir, para confirmarles que no es tan lejana esa realidad, es de este escritor que se llama B.S.P. Naipaul, que fue un ganador del Premio Nobel de Literatura. Él escribió muchos libros, entre ellos uno sobre Miranda, el cual les recomiendo. Él realizó una serie de libros, una trilogía sobre lo que significó su regreso a la India, y él explica en esos 3 libros ese combate entre las personas de una diáspora hindú que llegaron al Caribe y que, a pesar de que mantienen los ritos y que mantienen su identificación como indios, lo mantienen desde el extranjero, más nunca en la India propiamente, porque precisamente llegar a la India significa volverse a colocar en el sistema estricto de castas
y de esa segregación en base al color de la piel que no les permitiría nunca haber surgido socialmente, o académicamente, o laboralmente, o inclusive haber disfrutado de alguna fortuna que hayan obtenido gratuitamente, por ejemplo el loto. Si se hubiesen ganado el loto en la India, podrían comprarse una casa en el country club de la India, pero nunca podrían tener relaciones de amistad con sus vecinos, que siempre los consideran una persona de una casta distinta a la de ellos. Si se ganaron el premio Nobel, igualito, tendrían mucha, pero al llegar allá, por ser de una casta, muy probablemente no le permitan ingresar al templo o casar a sus hijos con una persona de una casta superior. La rigidez del sistema de casta no es lo que existió en Venezuela, y mucho menos después de las reformas legales que se hicieron para liberar a los distintos grupos de los distintos estamentos de esas limitaciones de ascenso social, lo que se verificó. Bueno, eso sería todo lo que les quería explicar sobre la aplicación del sistema o el concepto de casta a una realidad distinta como la nuestra, la colonial, y espero, bueno, que haya sido de provecho e interés para ustedes.